Gracias por conectarse a tiempo. Gracias por estar a la hora. Para nosotros es un privilegio, como siempre, todos los miércoles, poder estar con ustedes compartiendo, transmitiendo, deseando que podamos aprender juntos de este tiempo. Y quiero honrarles su puntualidad, como siempre. Quiero que oremos para comenzar. Padre, pues te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia que está con nosotros siempre, en donde quiera que estamos. Gracias porque siempre vas con nosotros y hoy no es la excepción. Tu Espíritu Santo está, el día de hoy nos va a ayudar a poder captar la esencia de este tema. Tu Espíritu Santo nos va a alentar, nos va a impulsar a que este tema sea de bendición para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te imploro que por favor puedas abrir nuestro espíritu y que pongas lo espiritual a lo espiritual, lo de la carne a la carne y lo del espíritu al espíritu, para que podamos tener el entendimiento correcto de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, si estamos haciendo el esfuerzo el día de hoy, si hemos dejado algunas cosas, si hemos dedicado este tiempo, queremos aprovecharlo como debe de ser. Queremos dedicarle verdaderamente este esfuerzo a lo que estamos haciendo. Padre, para que pueda tener fruto sobre nuestra vida, Señor. Queremos ser siervos útiles, pero también siervos preparados, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis amigos y pues oro para que este tiempo pueda ser en bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenas noches a los que se están conectando. Margarita, buenas noches. Norelí, buenas noches. Perla, Dios les bendiga. Gracias por conectarse, amigos, amigas. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar el tema del día de hoy. La semana pasada estuvimos cerrando pues con eh, bastantes ideas, ¿sí? Bastantes ideas y quiero preguntar a dos personas, solamente dos personas, eh, ¿qué me pueden decir con respecto a la clase pasada, respecto a lo que en esta semana hayan experimentado, am, base a lo que has aprendido? Porque, bueno, creo que tiene que valer la pena el esfuerzo que le estás invirtiendo y la forma de que le va a valer la pena es poniéndolo en práctica. Así que bien, pues quiero preguntarte, Patti, ¿qué me puedes decir con respecto a lo que vimos en clase? Por ahí recibimos tu tarea, pero ¿qué nos puedes decir con respecto a la clase de la semana pasada? Lamentablemente no estuve en la clase pasada, pero fue lo de la lección 4 de alabanza, ¿verdad? De las expresiones. Expresiones, sí. Ajá, porque sí estuve leyendo, pero ya no terminé, ¿verdad? Ok, Ajá, no, ok. Estuvimos hablando. de cómo le importa a Dios que expresemos, ¿verdad? La alabanza a Él, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí leía, ¿verdad? Que al Señor sí le importan las formas y las maneras en Claro. que le alabamos, ¿verdad? Entonces, entonces, que debemos de adorarle, ¿verdad? Como decía el salmista, ¿verdad? Con todo lo que respira, ¿verdad? Que alabemos al Señor. Y pues en nuestra naturaleza, ¿verdad? Tripartita de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces todo, debemos, darle esos frutos dignos, ¿verdad? De alabanza y pues hablaban también de la alabanza interna y la externa, ¿verdad? Que esa interna en ocasiones, pues obvio, no es visible, ¿verdad?
Entonces, pero con tu lenguaje de amor hay tantas cosas, ¿verdad? Que puedes alabar al Señor sin que otros se den cuenta, ¿verdad? Tan solo pues con ese amor que tú le muestras a las personas, con la compasión, ¿verdad? Que tú ves toda la creación, ¿verdad? Y todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Claro. Entonces, pues en ese punto, pues es una conexión íntima de nosotros con el Señor, ¿verdad? Entonces, pues la alabanza externa, pues sí, o sea, la podemos ver, ¿verdad? Podemos ver cómo adoramos, ¿verdad? En la congregación, pero bueno, básicamente eran esas, ¿verdad? Las expresiones de alabanza, que es con nuestra voz, con nuestras manos, ¿verdad? Con instrumentos y pues al danzarle también con nuestros pies. Claro que sí, muchas gracias, Pati. Y bueno, resumiste todo en el primer comentario. A Dios le interesan las formas y creo que más que un interés por él quererse ganar algo, es más bien un beneficio para nosotros como seres humanos el poder externar la adoración, la alabanza a nuestro Dios. Bien, Mayra, ¿qué nos puedes comentar con respecto a la clase de la semana pasada? ¿Qué te llevas? ¿Qué has analizado en esta semana, amiga? Pues sí, yo también me quedé pues como muy sorprendida porque sí hay cosas que yo no sabía bien, ¿verdad? Pero he descubierto tantas cosas en bueno, en lo que va en el curso, pues yo le he compartido a Adriana, ¿verdad? Que me ha, como te puedo decir, como llenado el corazón, y saber que, bueno, pues tenemos tantas formas de adorarlo, ¿verdad? Ya lo decía también la compañera Patti, o sea, es sorprendente, o sea, que Dios nos da como tantas facilidades como para poder como acceder a él. Eso es lo que a mí me ha sorprendido. O sea, que dices, bueno, no es como una forma solamente, sino tienes una gran variedad y ya cada quien como que puede hacerlo como mejor no sé, a lo mejor le sienta, ¿no? Porque también es parte de eso. Entonces, esto es lo que me ha gustado a mí. O sea, bueno, como que lo he descubierto pues en el camino. Entonces, con eso me quedo pues. Excelente, Ok, Mayra. gracias, Gracias por Mayra. el comentario. Y ahorita hablaste con respecto al sentir y hablábamos la semana pasada acerca de las emociones y las emociones son correctas. Dios nos hizo seres emocionales y el sentir una emoción, el llorar, hablábamos con respecto a eso, el gritar y demás. eh, es correcto el sentir, pero hablábamos de la diferencia entre la emoción y el emocionalismo, ¿sí? Y decíamos que tenemos que tener cuidado en entrar al emocionalismo. Y la forma más sencilla de saber cuando ya es un emocionalismo en nuestras vidas es saber que solamente dura un cierto tiempo, Mm. solamente dura un cierto momento. Y sabes que esos momentos cada vez se van haciendo más cortos y más cortos y más cortos, al grado en que, pues bueno, ya no tienes ni siquiera emoción, ya ni siquiera produce una emoción. Así que lo interesante es identificar que en nuestra vida estemos emocionados por adorar, emocionados por exaltar y que sea una emoción de nuestro corazón. Si bien es cierto, es que te puedes topar con gente que a lo mejor va a tener una cierta idea de cómo él cree que se debe de adorar. La semana pasada cerrábamos con un ejemplo que tú ponías, Mayra, ¿cierto? Y bueno, hay diferentes puntos de vista. Hay diferentes personas que van a opinar de diferente manera, pero caigamos a la conclusión del corazón. Caigamos a la conclusión de que nuestro corazón, la intención correcta de nuestro corazón hacia la adoración, esa es la que importa. Así que con todo esto, vivamos emocionados al adorar a Dios, emocionémonos delante de la presencia de Dios, externemos nuestras emociones en su presencia y que sea continuo, 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 que tengamos un corazón completamente entregado a Él.
sin importar otras cosas, sin importar las apariencias, sin importar nada, que nosotros podamos ser genuinos, que nosotros podamos ser genuinos. Bien, como tarea estuvimos pidiéndoles algunas preguntas con respecto a, al sacerdocio y muchas de ellas basadas en el libro de Hebreos, con respecto sobre todo a Jesús. Y yo no sé, vi las preguntas bastante técnicas, bastante, pues sí, bastante técnicas, bastante prácticas, eh, pero yo no sé hasta dónde pudiste relacionar todo lo que ya hemos platicado desde hace ya más de un mes que tenemos siendo parte de esta materia. Y cómo lo estás relacionando, qué sentido le estás dando, sobre todo a que si te pudiste dar cuenta en el libro de Hebreos, si prestaste atención al libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos hace parte de ese sacerdocio. El libro de Hebreos nos hace parte por medio de ¿quién? De Jesús. Y yo no sé hasta qué momento, hasta qué punto, si te diste el tiempo, y si no te lo has dado, dátelo, pero si te diste el tiempo de analizar esa parte del sacerdocio. Miren, ¿por qué pusimos estas preguntas? No es porque no hayamos encargado tarea y que no se nos haya ocurrido una idea de poner tarea. Como lo dije, a nosotros nos gusta más el hecho de vivir lo que estamos aprendiendo que poner tareas. Esa es la forma de nosotros. Sin embargo, la idea de haber puesto esta tarea es porque vamos a entrar a esta parte del sacerdocio, que tiene que ver el sacerdocio con la alabanza y la adoración. El sacerdocio manejaba muchas cosas, manejaba muchos términos, muchos cuidados, muchas formas, Actividades. fórmulas, actividades, sí, en fin, y podríamos enumerar cualquiera de ellas, pero vamos a ver cuál es la relación que tiene el sacerdocio, el sacerdote, las funciones en general con el tema de alabanza y de adoración, ¿sí? Y si tú ya más o menos captas esta parte, excelente. Esperamos que podamos agregar algo más a este conocimiento que ya tienes, pero hay algunas personas aquí que están por primera vez cursando la materia y están entendiendo apenas esta parte del sacerdocio. Y yo te felicito porque por ahí algunos de ustedes nos fueron muy sinceros y nos dijeron, amigos, pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Y de eso se trata, de que tú puedas sumarte a esto, no retraerte, no decir, bueno, es que yo no entiendo, más bien sumarte a esto y tener la disposición, la disponibilidad de poder aprender. Y bien, vamos a entrar con el tema de sacerdocio. ¿Por qué el sacerdocio es tan importante? Así que prepara ahí tu corazón Y tu libreta. y tu libreta. Muy bien. Quiero empezar con esta pequeña introducción. Siempre que nosotros hablemos de adoración, es importante hablar de identidad, ¿sí? Porque muchos tenemos ideas, una idea equivocada respecto, o limitado más bien, puede ser también, respecto a nuestras funciones como hijos y como la identidad que Dios nos ha dado. Y ahorita vas a ver cómo se relaciona todo esto que estamos viendo. Hemos aprendido que lo que determina lo que nosotros hacemos es la identidad, ¿sí? Es decir, nuestras acciones son determinadas por algo que llamamos identidad. Sabemos que somos hijos de Dios, pero Dios también nos dio otros términos que son parte de esa identidad. Algo que me llama mucho la atención, que leía en este libro de Cómo adorar al rey, con respecto a esta parte, es que conecta el tema de adoración con el tema de identidad por esta razón. Si hemos estado aprendiendo que adoración es nuestro servicio, nuestro sacrificio, lo que hacemos, lo que damos, eso no determina nuestra identidad, ¿sí? Si tenemos una posición, si Dios nos permite servir en un ministerio, si estamos aquí, si estamos allá,
creemos que esa es nuestra identidad, ¿sí? Enfocamos nuestra identidad en lo que hacemos, pero cuando por alguna razón eso que hacemos se nos es quitado, entonces hay una crisis existencial en nosotros, porque nos decimos, yo era o yo soy la líder de, yo soy el líder de, yo soy el siervo en este ministerio o en aquel. Pero sabes, lo primero que Dios nos da cuando Él nos otorga la salvación es la identidad, ¿sí? Quiero explicarte un poco con esta pequeña presentación. Nosotros le pusimos a identidad sacerdotal. Te voy a compartir aquí pantalla. Permítanme. Ok, aquí estamos. Sí, sí me alcanzan a ver, ¿verdad? Nomás levántenos el dedito para saber que lo Se ve alcanza. muy pequeño. ¿Muy chiquito? Pues no mucho, pero Ok. no sé. Es que estás presentando todo desde Canva, o sea, Ajá. no O sea, se no se ve. ve pantalla completa, pues, ¿verdad? Algo así. No Ajá. no desde la presentación original. No se ve lo de editar para la presentación. Ok. A ver, permítanme entonces. Denme un momento. Ok. Ok, ahorita la pongo. Listo. A ver si... Ahí está. ¿Un poquito mejor? Identidad sacerdotal. Sí, Así ya es. se ve. Está muy bien. Ok, muchas gracias, gracias. Muy bien, quiero mostrarles este pequeño cuadro como parte de la introducción a lo que estábamos ahorita hablando con respecto a identidad. La identidad es algo que Dios nos da, ¿sí? Es algo dado por Dios cuando somos hijos, cuando somos perdonados. Y la identidad determina nuestro valor, ¿sí? ¿Cuál es nuestro valor? Nosotros valemos la sangre de Cristo. Ajá. Pero la identidad, así como determina nuestro valor, determina también nuestra función, ¿sí? Dios nos llama, nos dice que somos, como puedes ver aquí en la lista, somos hijos, somos elegidos, somos amados, ¿sí? En otra parte de la palabra encontramos que somos embajadores y también vas a encontrar que somos sacerdotes, ¿sí? Y si tú ves aquí, estos aspectos nos dicen tres cosas importantes. La identidad que Dios nos da nos comunica tres aspectos importantes. El cómo Dios nos ve, ¿sí? El cómo Él nos percibe, ajá. Cuánto valemos, el valor que tenemos como personas, el cual, ya lo vimos, es la sangre de Cristo, es un alto precio, un alto valor que tú y yo tenemos como personas. Y la tercera cosa es cómo puedo servir a su corazón, cómo puedo servirle a Él en función de mi identidad. ¿Ok? Por esta razón, y tú lo puedes ver aquí en la parte donde estamos viendo el sacerdocio o sacerdote, ¿sí? Como identidad que Dios nos da, es para poder entender nuestra función respecto a la adoración, es importante saber lo que era y es el sacerdocio para nosotros hoy en día. Esta es la razón por la que pudimos hacer nuestra tarea con respecto a sacerdocio, qué eran, quiénes eran, qué hacían, qué responsabilidades tenían. Y pudimos ver también con la tarea
personas que cumplieron bien su función como sacerdotes y personas que fallaron con respecto a su función. Y tú y yo tenemos una función que podemos hacer bien o igualmente podemos fallar. ¿Sí? Y esto es importante, que aquí lo destaqué también. Dios no nos creó para usarnos. Hemos escuchado muchísimo y se nos ha enseñado, somos usados por Dios o Dios úsame. ¿Sabes? Y podemos de alguna manera tener la buena intención al decir úsame, pero lo que usas es un instrumento, son cosas, ¿sí? Y nosotros para Dios no somos cosas. Dios nos creó para conocernos y tener una conexión íntima con Él. La semana pasada, si no me equivoco, dije, no, miento, la antepasada, espero no equivocarme, comenté una frase: conexión crea acción. Conexión crea acción. El resultado de lo que nosotros hacemos, ¿sí?, es por una conexión que nosotros tenemos con nuestro Creador. La palabra dice que nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre, ¿sí? Y no quiero yo entrar en una controversia, porque a lo mejor lo que dijo ahorita Adriana puede sonar bastante controversial con respecto a ser creados, que no fuimos creados para Ser usados. para ser usados. Sin embargo, la idea de Dios originalmente es crear una relación con su creación. Crear una relación con su creación. Todo lo que podamos hacer después de la relación es porque te generamos una conexión con él. Dicho sea de paso, no es al revés. ¿Sí? No es primero hago y luego me conecto. ¿Sabes? En lo personal, por muchos años cometí este gran error, pensando que yo era útil, era como algo que podía yo hacer y que eso me iba a generar una conexión con Dios. Sin embargo, cuando empecé a entender que Dios lo que quería de mí era tener una conexión conmigo, entonces empecé a entender que lo que hacía lo estaba haciendo por amor a mi Creador. Lo estaba haciendo por amor a Él. Y entonces las cosas empezaron a tomar más sentido. La palabra de Dios empezó a tomar más sentido en mi vida porque lo vi con otra perspectiva. Empecé a entender con otra perspectiva. Empezó a descansar mi alma, empezó a descansar mi corazón, porque lo empecé a ver con otra perspectiva. Así es, y eso es algo muy interesante, porque si hay algo que es esencial y que venimos hablando clase tras clase, es Dios deseando tener esa conexión con nosotros, porque en la Biblia tú sí te vas a encontrar con personas que fueron usadas por Dios, pero usadas para que se lograra un objetivo de Dios, como cuando Dios usó a Faraón para mostrar su gloria. Pero no quiere decir que Faraón tenía una conexión con Dios. Pero Dios sí tuvo una conexión con Moisés. Y las acciones de Moisés fueron respecto a su conexión con Dios. ¿Sí me explico? Para ver si puede quedarnos más claro. No busquemos ser usados por Dios a que Él haga y nosotros, no importa nuestra conexión, mientras Dios siga usándonos y mientras Dios haga lo que Él quiere. No, realmente a Dios eso no es lo que verdaderamente le importa, sino que nos llama a tener esa conexión. Y en ese aspecto queremos destacar este punto del sacerdocio para poder entender
y poder comprender este punto. Ahora, hay una parte importante que tú mencionaste en tu tarea. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Sí? De acuerdo a lo que dice la palabra, únicamente era la tribu de Leví, ¿cierto? Todos concordamos con eso, todos coincidimos. Pero antes de eso, tú vas a encontrar en Éxodo 19, del 5 al 6, con el plan original de Dios. Dios siempre tuvo un plan original. Siempre va a tener un plan. Sí, Dios siempre tiene un plan. Repite eso conmigo. Dios siempre tiene un plan. Sí. ¿Sí? Nosotros somos los que queremos hacer lo que se nos da en gana con los planes de Dios. Pero bueno, Dios es bueno. Y en Éxodo 19, del 5 al 6, si alguien me puede ayudar a leer en Nueva Traducción Viviente, vamos a encontrar un punto muy interesante con respecto a este plan y con respecto al tema de sacerdotes. Sí, Margarita Villalobos, sí, gracias. Yo lo tengo. Sí, sí, está bien. Dice Éxodo 19, del 5 al 6. Ah. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así es. ¿Te das cuenta que Dios ahí no dijo solamente unos cuantos van a ser sacerdotes? Les dijo, si ustedes me obedecen, ¿sí? Serán un reino, mi pueblo de sacerdotes. Ese era el plan original. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó entonces para que de que la idea original de Dios fueran todos, ahora solamente unos cuantos? Bueno, igualmente en Éxodo, capítulo 32, nos encontramos con una triste historia que hasta titulado así dice el becerro de oro. ¿Sí? No vamos a leerlo todo porque realmente todo el capítulo nos habla de esto, pero ¿qué fue lo que sucedió? A resumidas cuentas, el pueblo desobedeció. Moisés sube al monte 40 días, 40 noches a estar en la presencia de Dios para que le diera sus mandamientos y demás. Se queda el pueblo con Aarón, a cargo de Aarón, y en ese tiempo el pueblo se desespera de que ya no veo regresar a Moisés y dice, no, pues haznos un Dios al que podamos, que nos dirija de ahora en adelante, porque ¿sabe qué pasaría con ese Moisés? Literal así lo dice. ¿Sabe qué? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó con él? ¿Sí? ¿Y qué hace Aarón? Al sentir la presión del pueblo, les hace un becerro de oro, les pide sus aretes y joyería y demás de oro, y lo funde y hacen ese becerro, empiezan a adorar y hasta sacrificios empiezan a dar. ¿Qué sucede? Le dice Dios a Moisés, baja porque este pueblo ya, o sea, se está alocando, perdiendo, ¿sí? Y bueno, se enoja el Señor con el pueblo y con Aarón. Y fíjate lo que dice en Éxodo 32, ahí mismo, en el capítulo 25, versículo 25 al 29. Te lo voy a leer. Dice, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y fíjate lo que dice, y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Aquí es donde empezó este punto de los levitas. Solo los levitas se pusieron del lado de Dios y obedecieron. Y más adelante dice que a causa de su obediencia fueron consagrados. Perdón, ¿esa qué cita fue? Perdón, maestra. Éxodo 32. 32. Gracias.
Versículo 25 al 29. 25, 29. Gracias, maestra. Sí, de nada. Gracias. Fíjate lo que dice el versículo 29. Entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagran a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición, porque Dios dijo, hay que matar a todos aquellos que pecaron adorando al becerro de oro. Fue muy tajante la indicación de Dios porque estaban desobedeciendo en idolatría cuando les acababa de decir Dios que no hicieran eso, ¿no? Entonces aquí fue donde dijo, pues Dios, o sea, todos los quería ser sacerdotes, fallaron a la promesa de Dios y solamente los levitas. Y en el libro de Números, capítulo 1, versículo 47, hasta el 53, tú te vas a encontrar con cómo los levitas fueron apartados para el servicio del tabernáculo y todas las acciones que ellos tenían que hacer. Números del 1, capítulo 1, al del 47 al 53, ¿sí? Y le dijo Dios a Moisés, pon a los levitas a cargo del tabernáculo, así como del mobiliario, de sus accesorios, cuando ustedes viajen, ellos van a ser los que transporten. ¿Sí? Y bueno, ahí viene toda la serie de indicaciones y las responsabilidades que debían de tener y cómo fueron consagrados específicamente para eso. Ahora, entendiendo que el plan original de Dios, sí, era que existiera un pueblo de sacerdotes, ¿cómo es que esto se restaura? Bueno, como todas las cosas, cuando Jesucristo vino, murió y resucitó, también fue restaurada esta parte del sacerdocio. Hebreos 8, en Hebreos 8, igual es en todo el capítulo tú lo vas a encontrar, no lo vamos a ver todo a detalle, pero en Hebreos 8 tú vas a encontrar lo que nos dice y hace referencia acerca de por qué Jesús fue ese sumo sacerdote, ¿sí? Dice que tenemos un sumo sacerdote quien se sentó al lugar de honor a la derecha del trono de Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 3 dice, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda, ¿sí? Y fue y Jesús fue esa ofrenda que él se presentó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo como, ya lo vimos en dos clases anteriores, como el sacrificio perfecto, ¿sí? Él se entregó y nos dio entonces al restaurar esa parte del sacerdocio, nos vuelve a restaurar esa parte de nuestra identidad como sacerdotes. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo dices y lo vemos en Primera de Pedro, y ese sí les voy a pedir que me ayuden, Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5, y luego ahí mismo el versículo 9, y en Apocalipsis 1, 6. Si ya tienes el versículo, puedes levantar tu manita para participar. Tengo Primera de Pedro 2, 4 y 5. ¿Ok? Sí, gracias, Pati. Sí, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Ahí está la palabra clave. Por medio de Jesucristo. ¿Somos qué? Sacerdotes, sacerdocio, ¿sí? Y esto ya fue después de Cristo. Entonces es una promesa de que esta parte de la identidad es restaurada. Y en el versículo 9, Pati, si ya estás ahí, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Sí. Otra vez, son real sacerdocio, somos real sacerdocio. Repite conmigo, todos Todos. somos. Ya no son unos cuantos, ya no son solo aquellos llamados levitas, todos somos llamados al sacerdocio. Y en Apocalipsis 1:6, ¿quién lo Yo tiene? lo tengo, Adriana. Yo lo Yo tengo. lo tengo. Ay, perdón. Ah, Eli, ¿lo tienes? Sí, Ajá. dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. gracias, muy bien. Entonces, podemos tener claro cómo esto es parte de nosotros, ¿sí? Ahora puede venir la pregunta, o la pregunta es, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer en función de esa identidad que Dios nos está dando? Y vamos a hacer una pequeña comparativa de lo que hacían los sacerdotes con lo que ahora por medio de Cristo nosotros podemos hacer para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, como hijos, como embajadores, como reyes, como sacerdotes. Muy bien, te voy a presentar aquí una tablita. Díganme si la alcanzan a ver bien. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Ah, ok, Perfecto. muy bien. En la parte de abajo vas a ver que dice funciones de los sacerdotes, ¿ok? Y vamos a ver la comparativa de lo que se hacía en el Antiguo Testamento con lo que hoy, sin olvidar esto importante, por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos hacer, todos nosotros. Y punto número 1, ¿sí? Punto número 1 es que los sacerdotes se encargaban del cuidado de los lugares de reunión, ya sea tabernáculo, ya sea templo, ¿sí? Pero ellos se encargaban del cuidado de esos lugares. Ajá, eran su responsabilidad. Te puse algunos versículos aquí de referencia donde tú puedes encontrar estos puntos. Muchos de ustedes ya los leyeron ahora que hicieron su tarea. Ajá, por eso era importante que ustedes lo pudieran hacer para poder estar relacionando y que entendiéramos el contexto. Ahora, siendo esto, es importante considerar que cuando hablamos de tabernáculo o lugar de reunión, que esto significa, hablamos de dos aspectos, ¿sí? De nuestra vida, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y ahora la presencia de Dios está en nosotros, ¿sí? Ese es el primer punto. Pero el punto 2 es también el lugar donde nosotros nos reunimos, donde nos congregamos. Entonces, considerando esos dos aspectos, ¿cómo hoy nosotros cumplimos esta función de cuidar los lugares de reunión o el lugar de reunión? Bueno, primero, desde el punto de vista de que somos el templo del Espíritu y debemos cuidar nuestra vida de una manera integral, ¿sí? Ser responsables con nuestra propia vida física, mental, emocional, ¿sí? Y todo lo que eso pueda conllevar, ¿sí? ¿Cómo estamos cuidando nuestro corazón, nuestra salud, nuestros pensamientos, ¿sí? Esa es una función de nosotros, es parte de nuestra identidad. Y el punto 2, el que todos podemos ser parte del servicio y cuidado de nuestra iglesia. Y este es un punto muy interesante porque podemos creer muchas veces que solo aquellos que están encargados de un ministerio o que solo aquellos que están al frente en el altar, aquellos que tienen un micrófono, esos son los que tienen que ver, que tienen que velar, que tienen que ser responsables de todo con lo que tiene que ver con la iglesia o el lugar de reunión. Pero ¿qué crees?
Al todos ser llamados sacerdotes por medio de Cristo Jesús, nos corresponde a cada uno de nosotros procurar esta parte. Gloria a Dios por las iglesias que tienen personas que cuidan, que prenden luces, que apagan y que hacen y que barren y demás. Pero hay iglesias que no tenemos eso, ¿sí? Y aún si lo tuviéramos, nos corresponde a todos recoger un papel, cerrar una llave, cuidar las instalaciones, ¿sí? Y todo lo que está dentro del lugar, como si fuera tuyo. ¿Sabes? Los sacerdotes, los levitas, imagínate, tenían que estar moviendo constantemente todas las cosas para cada vez que la nube se paraba, ellos recogían todo y tenían un protocolo para levantar todo. ¿Qué carpas quitaban primero? ¿Cómo tenían que envolver las cosas de oro? ¿Cómo tenían que ir acomodando? Yo recuerdo hace unos años, ya bastantitos, de hecho yo todavía no estaba casada con Pablo, venía yo de visita acá a Río Verde y ellos tenían una reunión los jueves en otro lugar que era diferente aquí de la iglesia, en otra parte de aquí que se llama Ciudad Fernández. Todos los jueves había que ir, pero todos los jueves había que trasladar instrumentos de alabanza, de instrumentos de música para ir y tocar allá, ¿te acuerdas? Sí. Me tocó a mí muchas veces estar en esa logística de acomodar en la camioneta todo, luego volver a llegar y bajar, y luego al final subir otra vez. Y es una responsabilidad porque son cosas que tienes que cuidar, ¿no? Son cosas que se pueden golpear, se pueden dañar. Y era hacer un movimiento una vez cada semana, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar en cómo el pueblo tuvo que hacer eso por 40 años. 40 años estar moviendo, haciendo, cuidando, que no se rompiera. Imagínate que se les cayera el arca y se rompiera, o que se cayera una parte importante, o que algo se les extraviara, ¿sabes? Todo lo que Dios nos ha dado para administrar y cuidar de nuestra congregación es importante, ¿sí? Y nos corresponde a todos procurar cuidar eso. Quiero comentar nada más rápidamente algo que dije hace también 2, 3 clases atrás. Con respecto a algo que venía aprendiendo respecto a la identidad. En un libro que estoy leyendo de James Clear, y dice esto con respecto a la identidad. Dice que entre más fuerte tengas una identidad en tu propia vida, más proclive eres a actuar bajo esa identidad. Es decir, en términos prácticos de lo que estamos viendo es, entre más fuerte nosotros adoptemos la identidad, escucha esto, la identidad que es para nosotros, por medio de Cristo Jesús. Todos aquí hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que es de nosotros esta identidad. Entre más fuerte sea esta identidad de nosotros, nosotros vamos a tener la tendencia a actuar como tal. Para nosotros no va a ser ningún pesar el tener que, como dijo ahorita Adriana, levantar un papel, apagar una luz. Nuestra tendencia va a ser cada vez más fuerte a actuar como un sacerdote para nuestro Dios. Es decir, cuidar en este aspecto que estamos viendo meramente de cuidar nuestra iglesia, por ejemplo. A nosotros no nos va a pesar, porque podemos decir, bueno, es que le toca a tal persona hacerlo, le toca a tal persona, y podríamos inclusive hasta entrar en el punto de decir, mira, es que hasta lo está haciendo mal, ¿no? Sin embargo, al momento de Jesús, por medio de su sacrificio, hacernos sacerdotes, Él no nos hizo sacerdotes para estar viendo cómo lo hacen los demás, sino para nosotros ser parte de ese cambio, de esa acción.
¿sí? Jesús nos hizo sacerdotes para ser parte de la acción, parte del cambio, parte del hacer, ¿sí? Así que checa esto. Entre más fuerte tengamos esta identidad de sacerdote, nosotros vamos a tener la tendencia a actuar de esta manera. Así es. Y el siguiente punto, la siguiente acción que los sacerdotes hacían es que llevaban la presencia de Dios. Y sabes, este es un punto importante porque resulta que la presencia de Dios solamente podía ser trasladada por personas y eso lo vimos la semana pasada, no sé si lo recuerdas, ¿sí? Solamente las personas, y cuando vimos la parte de que a Dios le importaban las formas, vimos cómo David quiso trasladar el arca, quiso trasladar la presencia de Dios de una manera equivocada y hubo consecuencias, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por este punto que mencionaba la semana pasada, para Dios era importante que quedara claro al pueblo y a todo el mundo que la presencia de Dios tenía que ser trasladada o Dios deseaba que fuera portada o cargada por personas. Porque Él ya tenía previsto el plan, ¿sí? Que por medio de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo ahora nosotros pudiéramos tener la presencia de Dios, ¿sí? Que pudiéramos llevar a cabo esta parte. Me gusta mucho cómo en Hebreos menciona que todo lo que nosotros veíamos en el tabernáculo era solamente una sombra. Déjame leértelo porque me parece muy interesante. Déjame ver dónde decía. Fíjate lo que dice. En el versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Cuando está hablando de los sacerdotes terrenales, los sacerdotes que tuvo el pueblo, dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración. Fíjate cómo lo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es solo una copia. El sistema de adoración, el tabernáculo, todo lo establecido por Dios ahí, era una copia, dice, una sombra del verdadero. ¿Del verdadero qué? Sistema de adoración o tabernáculo que está en el cielo. Wow. ¿Sí? Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Porque para Dios era importante que se transmitiera que así como está la forma de adoración en el cielo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante a profundidad, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en lo que era el tabernáculo, lo que nosotros vemos en cómo era el sacerdocio, era solo una copia, una sombra, dice, del verdadero que está en el cielo. Wow, qué profundo y que puede ser un tanto complejo. No te preocupes, lo vamos a ver más, pero para que veas cómo era importante que cada aspecto fuera tal cual Dios lo había establecido. Así es. Ahora, ¿en qué consiste el llevar la presencia de Dios ahora a nosotros? ¿Sí? Ahora por medio de Cristo, ¿en qué consiste eso? Bueno, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Nosotros somos el lugar donde la presencia de Dios habita. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y sabemos que Dios nos da autoridad, nos da poder, nos da palabra para llevarla al mundo que nos rodea, para externarlo, ¿sí? A nuestro alrededor. Podemos hablar de las cuestiones también externas o internas. En una cuestión externa, Dios puede usar tu vida, bueno, en el buen sentido ya veíamos que no es usarlo, pero por medio de ti y de la presencia de Dios que habita en ti,
¿sí? Dios puede obrar con milagros, con sanidades, ¿sí? Con mostrar su amor, con la salvación de una persona que donde tú estés, como tú eres el templo, tú eres el lugar, la presencia de Dios está en ti, tú puedes llegar con alguien, externar el amor de Dios y esa persona creer. Sí. Tú puedes orar y esa persona puede sanar. Tú puedes darle una palabra que esa persona necesita en ese momento. Eso puede ser algo externo, pero si no tenemos la parte interna del fruto del Espíritu, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, todo lo que conlleva el fruto del Espíritu puede verse opacado la credibilidad de las acciones externas. No sé si me explico. Tú puedes llegar con alguien y decir, no, voy a orar por ti y demás, pero resulta que también no estás dando un buen testimonio con templanza, o no estás dando un buen testimonio con tus palabras, ¿sí? Con tus acciones hacia los demás, con la paciencia, con el amor, con la mansedumbre o la humildad, ¿sí? Nosotros estamos llamados a poder hacer completo y de manera integral el sacerdocio que Dios nos ha dado. Quiero decirte que todo esto se resume a una sola palabra y es carácter. Carácter. El carácter, Dios al momento de estar puliendo cada vez más a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, les estaba forjando carácter, ¿sí? Les estaba forjando mucho carácter. Así que lo que está diciendo Adriana básicamente es eso, que tú y yo como sacerdotes podamos tener el carácter suficiente para poder ser ecuánimes entre lo que decimos y lo que hacemos. Podamos ser reales entre lo que hablamos, predicamos, pero también con lo que hacemos. Y un sacerdote siempre, el sacerdocio siempre es visual, amados. El sacerdocio siempre es visual. Siempre. Así que siempre nosotros tenemos que ser reales con lo que somos y con lo que hacemos. Así es, y la manera en que podemos ver en la tarea que ustedes hicieron, había sacerdotes que hacían sus funciones externas, pero internamente estaban muy mal. Elí, por ejemplo. Exacto, tú puedes ver un Elí que él nunca dejó de hacer sus funciones externas, pero internamente ya estaba muy lejos de Dios. Entonces, para nosotros esto es algo muy relevante porque hay muchas acciones, de hecho, en cualquier aspecto de la identidad, como hijos, como embajadores, como reyes, como sacerdotes, hay acciones externas, pero que tienen que nacer de una cuestión interna, real, para que sea una verdadera identidad y no nada más una responsabilidad porque me tocó y Así porque es. pues eso es, ¿no? Y tengo que hacerlo, sino porque es algo que fluye internamente de un carácter formado en Cristo. Muy bien. Tercer aspecto, tercera función, ministrar a Dios. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de ministrar. El ministrar viene de una palabra en griego que viene latreuo, que tiene un significado de adorar. Es un sinónimo de adorar. ¿Ok? La palabra, perdón. La palabra en griego es latreu. La creo. Gracias. Latreuo. Treu. Difícil de decir. O sea, abreviado. A ver, Gracias. Sí. Ahora entiendo. Y significa que adorar. Ahora, ¿en qué sentido esto es para nosotros?
Tú puedes encontrar en el mismo versículo de Deuteronomio que los sacerdotes, ellos ministraban a Dios, pero cuando viene ahí la palabra ministrar se refiere a adorar, ¿sí? Es decir, lo que ellos hacían en servicio a Dios con sus manos. Todo lo que las indicaciones tal cual Dios les daba. Ahora, para nosotros, por medio de Cristo, es el servicio que nosotros damos a Dios con nuestras manos. La semana pasada hablábamos de expresiones de alabanza, ¿sí? Pero recuerda que veamos que son expresiones externas, pero todo lo que podemos hacer con nuestras manos para Dios, estamos hablando de adoración y de ministrar su corazón. Ahora, mira, en el hebreo bíblico, la palabra ministrar es sharat, no está ahí puesto, pero la palabra en el hebreo bíblico es sharat, así como se escucha, sharat. Y esto tiene que ver con un servicio directamente a Dios. Pero escucha esto no es un servicio como una obligación o como una esclavitud. Sharat en el hebreo no es servicio, es servir u oficiar o proporcionar, ¿sí? Proporcionar nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, pero no está asociada la palabra con la servidumbre como si fuera una obligación o como si fuera Un esclavo. una esclavitud. Sharat no significa eso. Sharat, utilizándolo en la palabra ministrar, ¿sí? Ministrar a Dios, servir a Dios por amor, servir a Dios no de manera de sirviente, me siento un sirviente, me siento un esclavo. Sharat no significa eso. Sin embargo, hay otra palabra que significa servir en el hebreo bíblico, que es abad. Y escucha esto, abad sí tiene que ver con un significado de esclavitud. Abad sí tiene que ver con un significado de esclavitud. Pero quiero que entiendas la diferencia. Y volvemos un poco a lo que decíamos la semana pasada, el corazón. Cuando estoy ministrando, estoy haciendo sharat o estoy haciendo abad. Me estoy sintiendo un esclavo o me estoy sintiendo un servidor por amor. Proscuneo también es una palabra utilizada y proscuneo, el significado es esclavo por amor. ¿Sí? Es decir, me estoy... ¿Qué? Proscuneo. Neo. Gracias. Y es un servicio, es una entrega por amor. Es por amor me estoy dando. ¿Sí? Así que ¿qué es lo que nosotros estamos reflejando con nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos sintiendo al momento de entregar la administración que estamos dando a Dios? Nos estamos sintiendo a veces como una esclavitud, como un peso, como una carga, ¿sí? O lo que hacemos con nuestras manos es un servicio de entrega, es un servicio de amor a nuestro Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que entender el significado de ministrar, ¿sabes?
hay ocasiones en donde el ministro, ¿verdad? Es que ellos ministran en tal cosa, ¿verdad? O hubo ministración en la iglesia y hay veces como que lo asociamos a una posición y tiene un cierto significado de posición, ¿sabes? Pero a veces como que la palabra la llevamos como más allá. Sí, la llevamos como si fuera algo, no sé, que a veces, escucha esto, ni siquiera le pertenece a todos, ¿sí? Sin embargo, ministrar tiene que ver con dar, con servir, con entregar, con proporcionar, ¿sí? Había unos sacerdotes que estaban inclusive, esto me voló la cabeza una vez que lo estaba analizando con mi mamá, y había una rama de los sacerdotes que estaban encargados de ministrar las ofrendas quemadas. Entonces, ellos tenían que proporcionar los utensilios a la gente para poder hacer ¿qué? Para poder entregar sacrificios de animales, para poder ofrecer sacrificios de animales. Así que tú te puedes imaginar la vestimenta de esos sacerdotes, te puedes imaginar El como aspecto. el aspecto, el olor, ¿sabes? Y eso a mí me voló la cabeza porque hay veces en donde usamos la palabra ministerio, ministrar, como si fuera algo así como que super boom, ¿no? Y lo es, pero tiene que ver con un dar, tiene que ver con un entregar, tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con una entrega, más que todo, más que otras cosas de ideas, de cosas, tiene que ver con entregar, sí, con el dar. Así que ministrar a Dios hay una profundidad en ministrar a Dios. Y otro aspecto importante y otra función que los sacerdotes tenían era bendecir al pueblo. En Números 6, del 23 al 26, tú puedes encontrar la bendición, que hasta ya hay una canción que habla de la bendición, ¿verdad? ¿Sí? Cuando dice que Dios te dé paz, que bendigas, que bendiga tu camino, que bendiga tus generaciones y demás. Fíjate lo que dice, lo que Dios le dijo a los sacerdotes. Ustedes van a ser encargados de dar bendición al pueblo, de bendecir al pueblo. ¿Sí? Ellos estaban encargados de hacer eso. Ahora, ¿cómo nosotros hoy podemos hacer esto? Bueno, nuestras palabras, ¿sí? Nuestras palabras tienen un poder hacia los demás y lo veíamos la semana pasada. Veíamos que si nuestra voz, que si por medio de nuestra voz nosotros podemos dar adoración a Dios, ¿sí? Quiere decir que hay un poder en nuestras palabras, quiere decir que hay un poder en nuestra voz, ¿sí? En el que podemos dar vida o podemos dar muerte, que podemos edificar o que podemos destruir. Y sabes, si tú te ves como ese sacerdote, como esa persona que Dios te ha dado esa identidad, tú bendices, tú tienes el poder de bendecir a las personas con una oración, con una palabra, pero sabes, tenemos que ver a las personas como Dios las ve. Tenemos que añadirles valor. Tenemos que generar una influencia positiva en la gente, pero por medio de desatar bendición sobre las personas que nos rodean. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una bendición hacia alguien? Que oraste por tus hijos, que oraste por tu familia, ¿sí? Que desataste una palabra de bendición. Tú tienes que creer que en ti está ese poder del Espíritu Santo para desatar esa bendición, ¿sí? Y que tus palabras pueden levantar a una persona o pueden
destruirlo. No sé si te acuerdas en la historia de Ana, cuando ella está sufriendo y pasando por una situación de que ella está clamando a Dios porque no puede tener hijos, llega el sacerdote, ¿sí? Y primero dijo unas palabras no muy agradables, hizo un prejuicio hacia la vida de Ana, pero después desató bendición a la vida de Ana, ¿sí? Entonces, como sacerdotes tenemos esa función importante, bendecir, añadir valor y ver a las personas como Dios las ve, verlas con ese potencial que Dios las ve, no ver a la gente como que, ay, es que ese no, pues nomás no, ¿verdad? Puros problemas y demás, no tener fe en lo que Dios puede hacer en las personas, sino bendecir y declarar lo que no es, como si fuese, y creer en lo que Dios puede hacer. Muy bien. Por último, tenemos la función de ayudar a otros a adorar a Dios. Ayudar a otros a adorar a Dios. Quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes 17, del 26 al 28. Segunda de Reyes, y te voy a dar un poquito del contexto de esta historia, qué es lo que está pasando en el pueblo. Fueron atacados por el pueblo de Asiria, invaden el territorio del pueblo de Israel, que es en Samaria. Entonces el pueblo es llevado cautivo, pero la tierra, ese lugar, viene a ser habitado por extranjeros, viene a ser habitado por otras personas que no son el pueblo, ¿sí? Y resulta que cuando llegan estas personas a habitar ahí, fíjate lo que sucede en el versículo 26, porque la tierra era consagrada para Dios, ¿sí? Dice, por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Y él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Wow. Luego dice, entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que vivía ahí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Dice, entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar a Dios. Los sacerdotes sabían cómo adorar a Dios, ya conocían, había una conexión, sabían lo que significaba cada proceso, cada aspecto de los sacrificios del tabernáculo, de la purificación, de la santidad, del acercarse a Dios, cómo debían de hacerlo, ¿sí? Sabían muy bien las formas, fueron apartados específicamente para eso. Ahora, aquí hay algo muy interesante para nosotros. ¿Cómo nosotros, fíjate, cómo nosotros podemos enseñar a otras personas a adorar cuando nosotros aprendemos y vivimos los principios de Dios con respecto, por ejemplo, a adoración? Podemos enseñarlo a otros, pero escucha esto, tu mayor enseñanza de adoración es tu ejemplo. ¿Sí? Tu mayor enseñanza de adoración para los que te rodean es tu ejemplo. En la manera en que tú te desempeñas en tu vida, en la manera en que tú actúas, en la manera en que hablas, en la manera que das tu alabanza en medio de la congregación, en la manera en que tú das tu servicio en la iglesia con tus manos, la manera en que tú sirves y ministras el corazón de Dios con lo que Dios te ha dado, estás enseñando adoración y transmitiendo a las personas que están a tu alrededor, que un día alguien que no tomó este curso, que no ha escuchado
todo lo que tú has aprendido aquí, con solo ver tu vida y que un día alguien que le diga, ah, esto es adoración, pueda conectar con lo que un día vio en tu vida. Imagínate. Quiero hacer una pregunta. Ahorita estoy pensando. Si nosotros tenemos que ayudar a otros a adorar a Dios, ¿qué pensarías entonces de esta pregunta? ¿Tendríamos entonces que ser intencionales en la manera o cuando llegamos a la iglesia? ¿Tendríamos nosotros que ser intencionales en la manera de mostrar cómo adorar? O el otro extremo es, bueno, yo lo hago para Dios, Dios me ve, que también es muy correcta el pensamiento, pero ¿qué pensarías entonces? Porque si nosotros estamos diseñados como sacerdotes a poder ayudar a otros en su adoración, ¿qué pensarías entonces? Vamos a tomar una participación, vamos a ver. ¿Qué pensarías tú, Guillermo, amigo? ¿Qué pensarías de que entonces tengamos que ser intencionales en la manera de mostrar a los que, como dijo ahorita Adriana, no han tomado un curso o inclusive las personas nuevas, la manera en cómo adorar a Dios, ¿verdad? De una manera correcta. Amigo, ¿qué piensas de esa pregunta? Pues yo pienso que por amor ¿Ok? tendría que serlo. Por amor. No, o sea, no por ahora sí, como tú decías, por incondición, pues no, por amor más que nada. Perfecto, por amor a ellos, ¿verdad? A que lo puedan hacer de manera correcta. Bien, por aquí vi que alguien levantó Ceci. su mano. Ceci, ¿algo nos quieres comentar con respecto a esta pregunta? Sí, buenas noches. Pues Buenas- con respecto a lo que acaba de decir el hermano Guillermo, estoy muy de acuerdo. Hay una frase que a mí me encanta que dice Amy Carmachan. Ella fue una misionera de Irlanda y ella tenía una frase muy bonita que dice, se puede tener detalles sin amor, pero no se puede amar sin tener detalles. Excelente. Entonces, cuando tú amas, en automático tienes el detalle de servir, de sacrificarte, de hacer lo que tienes que hacer para Dios, porque lo amas. O sea, no es como que una condición. Entonces, el sacrificio ya no se vuelve, como ustedes decían, algo pesado, sino algo por amor, porque como hay amor, hay detalles. Entonces, excelente, wow, excelente reflexión, me encantó. Entonces, podríamos decir que el mostrar a otros la manera correcta también es un acto de amor. Es un acto de amor. Wow. Sabes, en Primera de Corintios 9, si no me equivoco, es Primera de Corintios 9, Pablo dice, ya no hago lo que me conviene, sino hago lo que tengo que hacer para ganar a otros. Y esto, ahorita que te estaban comentando esto, los dos, Guillermo y Ceci, me acordaba de este versículo. Pablo diciendo, tengo que hacer lo que tengo que hacer por amor, ¿verdad? Ahora ya no es nada más lo que yo quiero, sino lo que tengo yo que hacer, que tengo que yo mostrar. De hecho, el capítulo 11 dice, sean imitadores de mí, ¿sí? Así que, entonces, el mostrar a otros la manera correcta de adorar también es un acto de servicio y de amor. Wow, excelente. Muy bien, pues hasta aquí vamos a ver estas funciones, estos aspectos. Creo que para los que hicieron su tarea hay muchos más, hay muchos más aspectos, pero se relacionan en estos y podemos concretarlos en estos cinco funciones. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Es importante amigos, que no lo tomemos solo como una información más, una tabla más, de una clase más.
porque, sabes, se trata de nuestra identidad y esto no es algo que se tenga por escrito y que así sea, es el que realmente podamos examinar nuestro corazón, qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo referente a esto. Sí, Moisés, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Cuando estaba haciendo la tarea, veía que ya ven que dicen los sacerdotes pues, hacían ofrendas y todo va. Entonces yo veía que Abel fue de los primeros que hizo esas ofrendas. O sea, Abel también se puede decir que fue un sacerdote o no. O sea, yo me quedé con esa duda haciendo la tarea ¿va? Y dije, ahora que esté en la clase me voy a preguntar. Lo que pasa es que en ese tiempo todavía no estaba ese término de sacerdocio, porque recordemos que en un principio el deseo de Dios era la conexión, ¿sí? Era la conexión con su pueblo. En este caso, pues todavía estamos hablando de la familia original. Ajá. Entonces, no se habla meramente como de sacerdote, porque incluso hubo muchas personas que ofrecieron sacrificios a Dios, ajá, porque el ofrecer sacrificios a Dios, recuerda que era parte de una conexión con Dios, Así es. no de una posición o de una responsabilidad meramente, sino de una conexión. No solamente los sacerdotes, Ajá. ¿sabes? En esa parte en la que estás mencionando específicamente, ¿sí? La gente hacía sacrificios a Dios para tener una conexión con Él, ¿sí? Pero en este caso, meramente de Abel, que ofreció sacrificio, no meramente es por el hecho de ser sacerdote, ¿ok? No sé si contestamos tu pregunta, amigo. No, sí, bien contestada. Es que yo me quedé con esa duda porque pues, se supone que ya ve que en esos tiempos uno hacía los sacrificios y llevaban o sea, como lo que mejor tenía, ¿va? Y Abel llevó pues, lo que mejor tenía su ganado. Y que bueno, pues, ¿cómo se considera un sacerdote o no? Y me quedé con esa duda, ¿va? Y dije, en la clase voy a preguntar. Y excelente pregunta porque es bastante profunda. De hecho, es bastante profunda tu pregunta. Excelente, amigo. Gracias. Gracias por contestar esto. Y bien, pues, amigos, la manera en cómo queremos cerrar esto es, los sacerdotes fueron escogidos por Dios para realizar funciones específicas referente a su tabernáculo, a su lugar de encuentro, a su templo, etcétera. Ellos fueron escogidos y con funciones muy claves, como lo viste en tu tarea. Hoy en día, después de Cristo, nosotros podemos llamarnos sacerdotes de Dios. El que nos da esa identidad es Cristo Jesús, solamente Él. Escogidos por medio de Cristo para realizar funciones, no solamente dentro de un lugar llamado iglesia, sino para que ante un lugar cualquiera nosotros podamos hacerlo también de manera pública. Ajá. Esto no es una responsabilidad de unos cuantos, amados. Esto no es una responsabilidad solamente de los que están estudiando en un instituto o de los que, como dijo Adriana, toman un micrófono o de los que tal vez nosotros podamos ver así como que, wow, ¿no? Sino que el ser sacerdote santo o el real sacerdocio es para los que hemos recibido y creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Amigos, yo quiero cerrar esto diciendo algo. Es muy cierto que en muchas ocasiones, mira, nuestra identidad se forma de diferentes lugares, familia, sociedad, círculos de reunión como la iglesia. Pero quiero que sepas que nuestra identidad fue establecida desde la creación del mundo. Tú puedes leer Génesis 1, 26 y 27, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos ofrecieron la identidad y dijeron, hagámoslo como nuestra imagen y semejanza.
yo no puedo ni siquiera por un momento pensar que la identidad de Dios es una identidad cambiante, es una identidad voluble ante circunstancias, ante situaciones, ante sin número de cosas. Así que si nosotros fuimos diseñados como seres humanos con la identidad correcta de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso está en nuestro ADN de identidad como creación, amigos, como creación, nosotros, claro que después hubo la ruptura del pecado, pero vuelvo, Cristo Jesús vino a restaurar esa esencia. Cristo Jesús vino a restaurar esa parte. Entonces, a nosotros nos toca, pero es una realidad que hay veces en donde, aunque tengamos, mira, esto ni siquiera es de tanto tiempo tengas en la iglesia. Esto es que tanto te sientas parte de. Y es cierto que hay veces en donde no nos sentimos parte de. Hay veces en donde ciertas cosas son nuestra identidad que nos ofrece Cristo a veces es voluble ante ciertas cosas. Y esto es una realidad. Y nosotros tenemos que aferrarnos e introspeccionar dentro de nosotros hasta dónde esta identidad que Jesús ha puesto en nosotros, en esa restauración, está en nuestro corazón. Nosotros tenemos que echar un vistazo adentro de nosotros. Mira, esto puede ser una clase y podríamos saber nosotros como maestros haber cumplido nuestro tiempo y tú haber tomado tu clase y haberte puesto palomita de asistencia y de tarea. Y se habría cumplido. Sin embargo, si lo llevas más allá y si tú y yo, porque para nosotros esto es aprendizaje, si tú y yo vamos más allá y entendemos que esto es para nosotros, esto fue diseñado para nosotros, exclusivamente para nosotros como su creación, entonces nosotros vamos a tener la tendencia de actuar de esa manera, a pensar de esa manera, a hablar de esa manera. Quiero que pongas un poquito, reflexiones en que esa identidad es necesaria. Que podamos entender que nuestra identidad, el establecer la identidad correcta, tú puedes establecerla de muchas formas y con muchas cosas. La sociedad te la puede dar, tu familia te la puede dar, tu economía te la puede dar, muchas cosas te la pueden dar, pero Cristo Jesús te ofrece la identidad correcta, una identidad completa, pero que no es voluble. Alguien que quizás pone su identidad en el recurso, el día de mañana que baja el recurso, quizás la identidad pueda bajar. El día de mañana que alguien ponga su identidad en una persona, cuando la persona no está, su identidad puede ser cambiante. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, yo no concibo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan una identidad cambiante. Así que yo creo que esa es una identidad que nos conviene. Ceci, ¿tienes un comentario que hacer? Sí, sí, pastores. Miren, a mí me gustaría comentarles, estoy leyendo un libro y en el libro dice que hace poco la doctora Guy Ironson, destacada investigadora de la medicina mente-cuerpo y profesora de psicología y psiquiatría de la Universidad de Miami, concluyó lo siguiente, que todos los enfermos de SIDA se hizo sobre los enfermos portadores de VIH y algo que encontraron es que todos los que creían en Dios, que los amaban y que habían hecho una relación personal con Él, habían sido sanados en todas sus células portadoras de virus. Habían bajado 3 veces los niveles de carga viral y 3 veces había aumentado la oportunidad de duración de su vida. Esto lo hizo una investigadora, ni siquiera es cristiana. O sea, concluyó que los que creen que realmente tienen un Dios benévolo, un Dios que los ama, su vida cambia. Entonces esto como cristianos pues nos deja la gran enseñanza. Si creemos realmente en un Padre benévolo, amoroso, pues nuestra relación va a ser más hermosa. Pero si creemos en un Dios que está como juez esperando que nos equivoquemos para castigarnos, nuestra conexión no va a ser real.
y vamos a estar como visitantes nada más en la casa de Dios y en nuestro cuerpo. Entonces creo que es algo que nos puede dejar mucho. Gracias. Gracias, Ceci, por ese comentario. Y reitero, esto es para todos. Esto es para todos, es para cada uno de nosotros. Ya es un regalo, es la gracia. Esto es parte de su gracia, su salvación, pero también su identidad, amigos. Así que el creer, como ahorita dijo Ceci, en un Dios benévolo, el establecerlo en nuestro corazón, es el beneficio para nosotros, amigos. El beneficio es para su creación. Él ya está bendecido. Él ya es la bendición. Él ya lo es. Él no gana nada. Sin embargo, es para nosotros esta realidad y queremos orar en base a esto. Pues Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos muestras que todo se trata de tu amor, todo se trata de tu misericordia, todo se trata de que eres un Dios bueno, eres un Dios benevolente, eres un Dios de muchas oportunidades y que eres un Dios que lo único que estás interesado, no es ni siquiera en lo que puedas sacar de provecho de nuestras vidas. Lo único que estás interesado es que podamos tener una conexión correcta contigo y que podamos entregar lo que somos y lo que hacemos con nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra vida delante de ti, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, y lo que hemos hecho hasta ahorita es el resultado. Hoy entendemos que es el resultado de esa adoración profunda que tenemos hacia ti. Ninguno de nosotros, Señor, nos sentimos unos esclavos, ni mártires, ni mucho menos, Señor, cuando ejercemos un servicio. Es cierto que a veces pesa, es cierto que a veces puede traer una cierta inconformidad. Eso es real. Somos seres humanos. Sin embargo, el estar cada vez más cerca de la identidad tuya nos hace despojarnos de esas mentalidades incorrectas. Nos hace despojarnos de esas ideas que nos detienen en el hacer. Esas ideas que nos obstaculizan el poder entregar nuestra adoración con nuestras manos y con todo lo que somos. Padre, ¿cómo podríamos obstaculizar el hacer de adoración hacia ti por un pensamiento y una idea equivocada de nuestra identidad? O porque las circunstancias o porque las cosas son difíciles. Padre, queremos adoptar tu identidad. Queremos adoptar la identidad que tú nos das. Queremos adoptar la correcta, la que viene de ti, Señor. No la que es voluble, no la que es cambiante, no la que se desanima, sino la que está en constante perseverar, sino la que tiene los ojos puestos en Cristo, sino la identidad que tiene puestos sus ojos en su Creador. Padre, esa es la que queremos adoptar, la que nos conviene adoptar. Señor, restaura nuestra identidad, aquella que pusiste en la creación, Señor, aquella que nos diste, Jesús, a través de tu muerte, sacrificio y resurrección por nuestros pecados, Señor. Padre, restaura esta identidad, Señor. Y si hoy reconociéramos que hemos estado detenidos en algún accionar de nuestra vida por una identidad, por algo que se sembró, una semilla incorrecta, Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que tu identidad y lo que tú nos puedes dar va mucho más allá. Va mucho más allá de lo que terrenalmente pueda suceder. Tu identidad y la forma en cómo tú nos ves por amor va mucho más allá. Eres un Dios bueno. Eres un Dios bueno y tu amor sobrepasa muchas cosas. Así que, Señor, eso es lo que queremos adoptar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y gracias te doy, Señor.
Gracias te doy por mis amigos y por esta clase, Señor, que acabamos de tomar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, pues gracias por conectarse y gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esperamos que tengan una bonita noche y pues cualquier duda, cualquier comentario, estamos ahí en el teléfono personal. Quien guste comentarnos algo, estamos para servirles. Dios les bendiga, les amamos. Gracias. Damos un Gracias. fuerte Bendiciones.